Buen día, mi nombre es Fernando Ballesteros Guerrero. Yo soy egresado de la Universidad Distrital. Me desempeño como docente del área de Ciencias Sociales en el Colegio Instituto Técnico Rodrigo de Triana. Soy profesor de planta del ciclo 4 y del ciclo 5. El colegio está ubicado en la localidad de Octava de Kennedy, cerca del barrio Patio Bonito. El colegio es de un carácter técnico, tiene modalidad de mecanizado, mantenimiento, electricidad y procesamiento de alimentos. Por consiguiente, los jóvenes desde noveno inician una exploración profesional que les orienta en la escogencia de una modalidad y se graduarán como técnicos. Cuenta con una planta física medianamente aceptable. En algunos espacios encontramos contaminación auditiva permanente por el ruido generado por los carros y buses que transitan cerca del colegio. Los salones en ocasiones quedan pequeños por la cantidad de estudiantes que tenemos, y así considero que tenemos los recursos técnicos y tecnológicos mínimos para lograr despertar el interés de los jóvenes en su formación profesional. El colegio nació hace 27 años como una necesidad sentida por parte de la comunidad para dar solución al déficit de instituciones educativas del sector, pero que a la vez permitiera en su formación brindar alternativas diferentes al trabajo, como vendedores ambulantes, recicladores o ponteros en abastos. Hoy filmaremos una clase con el curso 1003. Son jóvenes quienes en su mayoría viven en las inmediaciones del colegio. Sin embargo, algunos, muy pocos, viven en Bosa y en Soacha. Son estudiantes que se encuentran en una situación permanente de vulnerabilidad por el alto índice de inseguridad del sector, pues muy fácilmente pueden ser víctimas de la delincuencia, del consumo de drogas, pandillismo, barrismo y otras situaciones que vulneran sus derechos, o bien pueden convertirse en menores infractores y ser ellos los victimarios. Aún así, yo considero que el Colegio Rodrigo de Triana es un remanso de paz en Patio Bonito, pues contamos con jóvenes con una excelente disposición y respeto por los maestros, el colegio y su interés por aprender. La composición familiar es muy variada, pues tenemos desde familias nucleares hasta monoparentales. La gran mayoría de padres de familia se dedican a labores informales para llevar el sustento diario a sus casas. Se dedican, son coteros, son vendedores ambulantes. Muchos de estos estudiantes tienen que colaborar de manera económica en su casa, y entonces eso los obliga a muy temprana edad entrar al mundo laboral informal, bien sea en el comercio ambulante o como coteros en abastos, o ayudando a sus papás en sus negocios informales. El PI de nuestra institución es calidad humana, fundamento de la convivencia, el aprendizaje y la vida laboral. Este PI nos permite abordar más que la formación académica, la formación en valores, la formación de personas, y ajustarnos a ellos a que se acomoden a una serie de condiciones laborales que el mercado del mundo necesita. Pero más que prepararnos para el trabajo es formar seres humanos. Por tal motivo, la clase que grabaremos el día de hoy será con jóvenes de 10-3, chicos en edades entre 15 y 17 años, con una gran capacidad de argumentación y postura crítica cuando se enfrentan a sus ideas preconcebidas. La temática a tratar será una aproximación a la dignidad y a los daños, enmarcado dentro de la unidad didáctica y de trabajo del conflicto armado en Colombia, el cual se encuentra en el plan curricular del año 2019 para ellos, en el área de sociales. El objetivo de la clase es brindar herramientas para que los y las estudiantes se acerquen a la noción de dignidad como portadores y portadoras de ella, e introducir la noción de daño. La metodología que emplearemos estará basada en la participación de los jóvenes, elaborando un árbol en el cual plasmarán elementos propios de su vida personal, como sus vínculos afectivos, sus pasatiempos, sus espacios significativos, sus sueños y otros elementos que son fundamentales en su crecimiento personal, que determinan su identidad y que fortalecen su dignidad como personas. Se han planteado algunas preguntas introductorias al tema que los estudiantes escribirán en la silueta del árbol, e iniciaremos un diálogo en el que los jóvenes socializarán sus árboles, manifestando las similitudes y diferencias en sus gustos y cuáles son esas cosas que enmarcan sus identidades. Se hará énfasis en la necesidad de crear en torno a cada sujeto una identidad, elementos que serán la guía de cada persona y que deben permitir el ser feliz.
Bien, muy buenos días, chicos. Buenos días. Ya saben que tenemos hoy las clases iniciales, sacan su cuadernito. Y este es el objetivo de la clase del día de hoy. Bien, la fecha 31 de mayo de 2019, el objetivo: brindar herramientas para que los y las estudiantes, sus mercedesitas lindas y lindos, se acerquen a la noción de dignidad y se reconozcan como portadores y portadoras de ella, e introducir la noción de daño. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de concluir y de llegar al punto. Entiendan qué es la dignidad, cómo se compone y cómo se llega a eso. ¿Listo? Y vamos a introducir la noción de daño. ¿Qué es daño? ¿Cuándo se genera el daño? Y cómo eso nos puede afectar a nuestra dignidad. ¿Listo el objetivo? Bien. Yo les había pedido a ustedes que trajeran un hurtado de cartulina, arte, y para que hagamos en esa cartulina un árbol. ¿Qué buscamos en el árbol? En el árbol, en la base del árbol, ustedes van a colocar su nombre y van a hacer por lo menos que el árbol tenga 1, 2, 3, 4 ramas por lo menos, 4. ¿Listo? Pueden tener 5, pero por lo menos 4. ¿Vale? Y en cada rama van a ser uno de estos aspectos. Mis vínculos afectivos, en una de ellas, es decir, cuáles son las personas que más quiero y con las que más comparto. En la segunda rama, mis pasatiempos y cuáles son las actividades que más disfruto hacer en el día a día. En la tercera rama, mis espacios significativos, cuáles son los lugares en los que más disfruto y qué hago cuando estoy en ellos. En la cuarta rama, mis sueños, cómo me imagino mi propio futuro. Y en la quinta, que esto es opcional, pero pues sería muy interesante que la tuvieran, otro aspecto como, por ejemplo, mi sexualidad, mi pueblo, mi barrio, mi país, mis posesiones, etc. Esos elementos que hacen parte de su vida. ¿Listo? Entonces aquí van a colocar en su árbol esos elementos que ustedes consideran que son importantes, que están ahí. Entonces si vive con el papá, la mamá, la hermana, la tía, la novia, el novio. ¿Listo? Entonces hagamos el arbolito y pues empecemos a colocar cada uno de esos aspectos de su vida.
hablamos de mis vínculos afectivos, cuáles son las personas que más quiero y con las que más comparto, pues sí, yo sé que todos vivimos con nuestras familias, ¿no? Papá, mamá, bueno, de acuerdo a cómo tengamos nuestra familia. Pero pues también hay otras personas que hacen parte fundamental de nuestros lazos afectivos. Está el novio, la novia, puede ser la tía, el primo enfermo, los hijos, ¿sí o no, por favor? Entonces, por favor, que ellos también queden ahí, porque es que el árbol queda muy básico, ¿sí? No es que no sean importantes, claro que sí, pero la idea es que podamos extender un poquito más la razón de por qué esos lazos son afectivos e importantes para nosotros. Acá en mis pasatiempos, entonces, ojo con eso. Sí puede ser ver televisión, pero también, por ejemplo, la actividad física que realizan, la esquina, la reunión con los amigos, la salida en bicicleta, el espacio en el parque, el día del partido, ¿listo? Entonces, esos pasatiempos, porque es que la otra vez hablaba con un estudiante cuando hicimos la clase en otro curso, y entonces, no, es que mi pasatiempo es jugar en el celular. Sí, pero pues yo creo que toda la vida no la pasa pegado al celular, ¿no? Esos son otros elementos que hay que son importantes y que estén ahí. Mis espacios significativos. Pueden colocar, me imagino yo, no sé, el colegio, la esquina. Vean cuánta cantidad de cosas nosotros desarrollamos en la esquina de nuestras cuadras, aquí en el barrio, el parque. Entonces cuando ustedes salen se encuentran con el parche, el grupo para jugar fútbol, el picadito el sábado a las 10 de la noche que no van a dormir los vecinos. No, mentira, ¿sí o no? Entonces esas serie de situaciones pues son importantes que estén ahí. El colegio, algunos espacios del colegio, el barrio, algún espacio específico en el barrio. Por ejemplo, es que nosotros vamos a practicar danza en el salón comunal. El salón comunal es un espacio significativo donde se encuentran ustedes como grupos, como jóvenes y pues toma relevancia. ¿Listo? Mis sueños. Acá en mis sueños. Venga, no quiero respuestas etéreas. Oh, yo quiero ser profesional. No, tratemos de plasmar de que sea algo tangible. Claro, no es que yo quiero ser jugador de fútbol. No, yo quiero ser policía. Yo quiero ser doctor, médico, enfermera. A mí me encanta, profe, la construcción. Entonces me fascina y me dijo, bien, eso es válido. Puede ser ingeniero civil. Y acá en otro, ¿listo? Es que este en otro es a veces muy complejo. Cuando hablo de mi sexualidad, digo yo, si usted quiere, pues desarrolle el aspecto, por ejemplo, de su orientación sexual. Porque es que aquí estamos hablando de construir nuestra identidad. Y acá estos son elementos que construyen su identidad, que lo identifican a usted. ¿Listo? Entonces en mi sexualidad, pues, no sé, su orientación sexual, si desea colocarlo, o mi pueblo. Muchos de ustedes pueden venir de una región diferente a Bogotá, de un sector apartado, de una población lejana. Muchos, por ejemplo, hay otros salones donde tenemos población desplazada. Y entonces el pueblo se vuelve en ese espacio de reconocimiento, en ese espacio que ya no puedo estar. Entonces sería importante pues que lo colocaran. Mi barrio. De pronto usted está acá en el barrio porque llegó a él, pero usted viene de otro sector, de otra localidad de Bogotá, entonces de pronto usted recuerda ese espacio geográfico en el cual usted vivía con sus compañeros o amigos. Mi país. Coloqué mi país porque pues nosotros, colombianos todos, pero de ese cuenta que estamos viviendo una situación de migración muy compleja con nuestros vecinos de Venezuela. Entonces acá también tenemos estudiantes venezolanos y pues obviamente este no es el espacio propio de ellos. Entonces hablar del país, de ese espacio que tuvieron que dejar por X o Y circunstancia, pues eso afecta pues el desarrollo de su identidad como tal. Mis posesiones. Lo coloqué ahí porque hablaba con un muchacho y decía, profe, es que por ejemplo a mí me gusta el Xbox y me lo quitaron. O se entraron los ladrones y se robaron el televisor. ¿Sí? Cosas como esas que de una u otra manera son significativas y nos pueden afectar. ¿Listo el árbol? Bien. Resulta que para que ustedes puedan tener o desarrollar cada uno de esos elementos, de esas situaciones que están ahí, que componen su identidad, pues uno necesita nutrirlo en el día a día. Necesita
proyectarlo. Entonces, su árbol solo se mantendrá sano y floreciente si lo riegan. Entonces, ¿qué actividades realizan para sentirse bien en estos aspectos? Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen para mejorar cada una de esas situaciones que están? En ese momento estamos construyendo ese árbol de su identidad. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? El título del árbol es ese, ¿no? Mi árbol de la identidad, o el árbol de la identidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen ustedes para mejorar? Entonces usted dice, no, si yo quiero cumplir mi sueño, yo quiero ser competidor de BMX profesional, entonces me dediqué a entreno en la pista todos los sábados, por ejemplo. Entonces, esas serie de situaciones deben ir ahí colocadas. En eso, ¿qué hace usted para mejorar? Nos quedan 3 minutitos. Por eso les dije que traían ya el árbol hecho. ¿Quién acabó? Muy bien, Juan. El resto la van a levantar aquí este minuto. Listo, un minutico para terminar. Socialicemos. ¿Qué quiere decirme cómo lleno el árbol? ¿Juan? A ver, se van a dar un guillito, ¿vale? Vale, pues. Vínculos afectivos. Pero si lo escucho ya atrás. Vínculos afectivos, ¿quiénes? Mi madre, mi padre, mis hermanos, primos, amigos y más que todo mis sobrinos. Mis espacios significativos, Venga, ¿por qué los sobrinos? por lo que normalmente paso mucho tiempo con ellos ya que me los dejan encargados o simplemente quiero pasar el tiempo con ellos porque son los únicos que me guardan respeto. Son los hijos que me guardan, sí, ahí Juan. Muy bien, sigan. Espacios significativos. GDC, una comunidad en la que estoy. El ensayadero, parque. ¿El ensayadero qué es el ensayadero? Es un lugar donde uno va a practicar con instrumentos. Digamos, si uno tiene una banda vaya
Allá le tienen los instrumentos, cadenas anti-ruido y demás. Allá uno va a ¿Ensayar qué? todo tipo de música. Yo soy cierta parte de música, ¿Y percusionista. qué toca? Todo tipo de percusión, batería, percusión manual, timbales. Y allá en ese espacio tienen esos instrumentos que usted tiene que llevar. Tienen algunos y otros, si uno quiere, los puede llevar. Muy bien, entonces estos son los espacios. Sus pasatiempos. Pasatiempos, música, fútbol, videojuegos, YouTube y el billar. El billar. ¿Y juega billar allá donde usted vive? ¿O dónde juega billar? Sí, cerca donde vivo. Bien, siga. Mis sueños, me veo como un chef y pastelero profesional, el cual está en la mano derecha de Buddy Balastro, el Cakeboss. ¿Y la mano derecha de quién? Buddy Balastro, el Cakeboss, uno de los personajes más característicos de la gastronomía actualmente, o de la pastelería. Y el otro aspecto puse el deporte, por lo que me gusta, sin más, ayuda a mi condición física y siempre me ha gustado. ¿Qué deporte? Fútbol, casi todo tipo de deportes en general. Además de fútbol, ¿qué más practica? Skate, esto, BMX, billar se considera un deporte. Bien. ¿Cómo hace usted para mantener sano y floreciente ese árbol? Practicando, ya que la gran mayoría ya pasó en mis pasatiempos, pues practicando tipos de ritmos de música, yendo al billar a practicar, jugar para mejorar mis maniobras. ¿Ustedes tienen tiempo para eso durante el día? ¿De una rutina? Normal, cuando no me toca cena, sí. Tengo una rutina para ello. Macho, me queda caso. ¿Qué más? ¿Qué más quieres hacer? Ahora. Mis vínculos afectivos. Para mí mis vínculos afectivos es mi hijo, mi mamá, mi abuelita, mi hermano, mi novio y mis amigos. Pues ya tiene bebé. Sí, tengo ¿Cuánto tienes? 3 años. Entonces, no, pues estar que esté conmigo y que también que no me deje embarazada para nada, sino que me saque adelante. Mis pasatiempos. Estar en la casa de Karen. ¿En la casa de Karen? En la casa de Karen. Ay, Está Karen. es muy chévere esa casa. Se pasa bueno. Trabajar, trabajo en la calle, soy vendedora ambulante y pues me gusta trabajar porque desde antes de quedar embarazada siempre me ha gustado ¿Dónde trabajas, mamá? en el norte. En el norte, pero es que el norte Bueno, es... entonces es como por la 68 por su digamos, Ah, ok. 50. Ok. ¿Y allá qué venís? Vendo blitz. Ok. ¿Y cuándo? Los fines de semana y pues cuando tengo clase. Listo, sigue, por favor. O sea que como espacio significativo está la casa de Karen, la calle, el espacio donde tú puedes ejercer Sí. tu labor. Porque digamos allá se servicio con la gente cuando les estudio pues bien pues me hace echar me gusta ir al cine con mi hijo y con mi familia y salir conmigo que es lo más famoso. Listo. Los sueños. Mis sueños es ser policía y que mi hijo venga con futuro hacia él. ¿Quieres ser policía? Quiero ser policía, quiero que mi hijo tenga como ese camino por el buen camino que yo voy a cumplir mi sueño, por el camino O sea, sabemos. bien, darle unas buenas oportunidades para que pueda crecer. Bien, listo. ¿Otro aspecto? ¿Algún otro aspecto o para hacer? No, pues yo creo que gracias. ¿Cómo vas a hacer para eso? Pues por lo menos lo digo ya, estás trabajando, pero ¿qué más? No seguir adelante y guerrearla mucho, porque me tocaba fuerte, pero seguir adelante. Pero sí, claro. Como proyectándome, seguir estudiando, nunca dejarme caer sin un trabajo. Bien. Antes de que yo venga para que nos van a caer. ¿Listo? ¿Qué más? Julián, ¿cierto? Mis vínculos afectivos, mi familia, mis amigos y animales. Me gusta pasar mucho tiempo con los animales. ¿Animales?
¿Datos? ¿Cuántos? Dos. Sí, claro. Pasatiempos, bueno, jugar fútbol, dormir, comer y estar en el negocio de mis papás. Mis espacios significativos, ¿Qué negocio tienen sus papás? una panadería. ¿La pasa ahí? Chévere pasarla ahí. ¿Por qué? Porque pues es que en la casa no como que se aburre porque no ve nada así, en cambio allá pues entran niñas. La moneda chica. Y lo caché en todas, ¿verdad? Siga. Espacios significativos, colegio, la casa de Natalia, la casa de chévere, la máquina. La panadería y pues el barrio. Sueños, como sueño quiero ser un futbolista y viajar por todo el mundo. Y otros aspectos como que me han marcado cuando me roban el celular. ¿Por qué? Porque me da mucha falta, el celular es ¿Y necesario. se lo robaron como? ¿Se lo sacaron así o atracado? ¿Cómo fue? Si va como un ensayo aquí por la- En el barrio. en las piscinas. Sí, Sí, a él le encanta el barrio. Ah, pero vean que es importante. Se dan cuenta que el barrio es importante, pero no todo el barrio como tal. Por eso era chévere tener específico. O sea, hay unas zonas del barrio que uno conoce que por ahí no debe pasar. Usted sabía que por ahí no debía pasar, sin embargo pasó, ¿cierto? Es que por allá ha pasado tantas veces, nunca me ha pasado nada, pues ¿sabes qué pasó? Bienvenido al barrio. Pues yo iba normal ahí, llevaba una maleta, una chaqueta y entonces cuando yo me descuidé sentí como no sé qué, era solo como chuzo. Y entonces me dijeron que no fuera a hacer bulla porque si no me mataban. Sí, quieto, iba desde el celular. Sí, Y no, pues. me dijeron que me quitara la maleta y me sacaban, me tiraron la bolsillo y me quitaron la chaqueta. ¿Y se le dio una maleta? Sí. Con los cuadernos y las No, tareas. la maleta solo llevaba unas donas para dar los alumnos. ¿Y eso hace cuánto fue? Eso fue en Semana Santa. Un lunes de Semana Santa. En Navidad. Entonces, vea, ¿sí ven? Las posesiones y cuando nos las quitan. ¿Listo? ¿Cómo hace usted para cultivar entonces ese árbol? Para regarlo. Yo digo, mira, yo cuando me esfuerzo en el colegio para que me vaya bien, porque necesito mucho eso, y al mismo tiempo cuando me esfuerzo en el colegio, abro la puerta para lo del futbolista, porque me parece que si también una vez en el colegio, pues él no me metía un club para No le voy a cantar el truco. Perfecto. Listo, péguelo acá. Muchachos, cada uno de ustedes, despacito, en orden, quieticos, porque vamos a seguir trabajando, porque el tiempo ya se nos está acabando, 11:15. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despacito, ustedes van colocando allá donde usted considera, donde usted quiera, en el sentido que usted quiera, su árbol. ¿Listo? Si no lo ha terminado, váyanlo terminando. Entonces ahí hay cinta, ustedes pegan una cinta, lo van pegando ahí, que quede bien claro y preferiblemente un poquito más separado. ¿Listo? Empiecen primero ustedes y despacito los vamos pegando. Mientras vamos hablando de lo que nos comentan sus compañeros. ¿Qué encontramos acá? ¿Hay puntos donde coinciden? Sí hay coincidencias, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser las coincidencias? Los amigos, la casa, la familia. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos unos vínculos muy fuertes. En eso coincidimos. ¿En qué otros casos podemos coincidir? Por ejemplo, los sueños. Queremos salir adelante, queremos terminar el bachillerato. ¿Listo? En que no o no es tan fácil que coincidamos todos. En las actividades, ¿cuáles, por ejemplo? ¿A ti qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cómo pasatiempo qué te gusta? Tocar guitarra. Por ejemplo, coincidiría con Juan, porque a Juan también le encanta la música. Pero no coincidiría con Julián, porque a Julián le gusta es la panadería. Las chicas. ¿Listo? Vean lo que quiero que entiendan. Es que cada uno de nosotros tenemos unos pasatiempos propios, específicos. Es algo que a mí me gusta. ¿Ve? Por ejemplo, ustedes todavía no tienen hijos como tiene Paola. Y es una que Paola la colocó de primeras. Primero que la mamá. ¿Es más importante tu hijo que tu mamá, Paola? Sí, ¿sí ven? Uno puede tener los papás, pero puede ser mucho más importante en este caso el hijo de Paola. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos acá?
Cada uno de nosotros, nuestros vínculos afectivos son diferentes. Somos diferentes. Nuestros pasatiempos son diferentes. Los espacios significativos son diferentes. Los sueños que tiene cada uno. Paola quiere ser policía. ¿Quién más quiere ser policía? Quiere ser policía. ¿Alguien más? Dos no más. El resto otros quieren ser futbolistas. ¿Quién más quiere ser futbolista como Julián? ¿Quieres ser futbolista? ¿Y has practicado para eso? ¿Ven? Entonces ahí tenemos esa situación. Cada uno es diferente. Yo, Fernando, yo no quería ser policía. Yo no tenía ni idea qué quería hacer. Solamente cuando llego, me presento dentro de una universidad, no quiero ser policía. Y no me da. Y me da gozo. ¿Ve? Entonces estas situaciones son de cada uno. Eso es lo que teje nuestra identidad. Es lo que nos identifica. Cuando hablamos de identidad, es lo que nosotros somos. Carretero, ¿sí o no? Es lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos ser, lo que nos proyecta. Por eso cada uno tiene una personalidad totalmente diferente. Por eso no somos iguales. Aunque todos tengan el mismo uniforme, te das cuenta que cada uno lo trae a su estilo. Uno se analiza por fuera, el otro lo tunea como quiere. Porque es que eso hace parte de nosotros, y es lo que nos identifica ante el mundo. Entonces nos ven y nos dicen, es que este sí es juicioso, no es que quiere hacer tal cosa. Lo ven uno en la esquina del barrio y dicen, no, es que fulanito de tal es. Lo que nos identifica, lo que nos hace a nosotros ser, con lo que nosotros nos identificamos. Y eso es relevante, eso es supremamente importante para cada uno de nosotros. Porque lo que yo quiero hacer no tiene que ser lo que el otro quiere que yo sea. ¿Somos claros en eso? Es que usted debería hacer esto. No. Yo te diría, Paola, no sea policía, porque más bien es del ejército. Hay que hacer del ejército. No, yo quiero hacer policía. Entonces nadie nos puede decir a nosotros qué queremos hacer, porque nosotros somos felices con lo que nosotros mismos deseamos hacer. ¿Listo? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, no, pero pues, listo, cuéntanos. Párate ya, no la toalla. ¿Tienes dos familias? No, o sea, te voy a explicar por qué las puse, porque, bueno, yo quiero mucho a mi familia, pero siento más, recibo más cariño y más apoyo por la familia de mi novio. Sí. Entonces tu novio tiene un especial lugar en tus vínculos afectivos. Claro, válido. Sigue. También puse a mis mascotas, no son animales, sino también son personas. Las mascotas. Ya tengo dos perros y un gato. Bien. Pero son mascotas, no son personas. Yo sé, pero los quiero mucho. Ah, listo. Lo que pasa es que tienen un momento, tiene un espacio muy especial dentro de tus afectos. Sí. Puse mis pasatiempos es dibujar, escuchar música y comer porque me encanta comer. Pero es flaquita, China. Mis espacios significativos puse el colegio. Sí. Es que acá nosotros pasamos una gran cantidad de tiempo. De hecho, acá tenemos unas relaciones sociales muy fuertes. Sí, y si usted tiene unas relaciones sociales fuertes con sus compañeros, los van a tener por toda la vida. Tengo amigos que conozco del colegio hace más de 30 años. Entonces uno dice, venga, 30 años un amigo, ¿sí? Y esas relaciones de amistad por lo general se tejen en el aula escolar. Sigue. También puse la casa de mi novio. Muy bien. Y la biblioteca porque es tranquilo, hay muchos libros, me encanta leer. Perfecto. ¿Sí ven qué tono? Sí. Puse el monte, pues, ¿El qué? monte. ¿Qué es La eso? naturaleza. Ah, la naturaleza, ok. Cuéntanos. Pues adicional a eso, puse mi barrio, que era una ciudad, porque yo vengo de ciudad, que ya casi como 5 años.
y te tocó dejar el barrio anterior. Ok. Vean lo que estoy colocando acá. Gracias. Ah, no, mejor no, quédese ahí. ¿Qué pasaría? Vamos a hablar de dignidad. Hablamos de identidad. Eso que nosotros hablamos de identidad nos permite entender qué somos. Ahora hablemos de dignidad. ¿Qué pasaría? Ortega, ¿cierto? ¿Qué pasaría, Ortega, si? ¿Qué sentirías si alguien te impidiera vivenciar las relaciones que enmarcaron en este ámbito afectivo? ¿Qué pasaría si de pronto, ya no está tu nombre? Me sentiría muy mal. Más duro. Me sentiría muy mal. ¿Por qué? Porque lo quiero bastante. ¿Cambiaría tu vida? Solo emocionalmente. Imagínense lo siguiente, muchachos. Vean que estoy cambiando las hojas que hay ahí. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué sentirían? Siéntate, gracias. ¿Qué sentirían si alguien les impidiera vivenciar las relaciones que se enmarcaron en este ámbito afectivo? ¿Qué pasaría si algo les impidiera realizar alguna de las actividades o vivir las relaciones que encuentran en su árbol? ¿Creen que dejarían de ser ustedes mismos? Imagínense a James Rodríguez. Que algo le ocurriera a James en sus piernas y no pudiese volver a practicar fútbol. ¿Creen que afectaría a James en algo? No, y no solo a James, no, al resto de conocidos. El siguiente, ¿qué creen que pasaría si se les impidiera regresar a los lugares significativos que señalaban en sus árboles? Vayan pensando porque ahorita van a pasar algunos y lo van a exponer allá. Si ustedes lo tienen ahí, lo pueden colocar ahí en un ladito de su árbol. ¿Qué ocurriría si eso pasara con alguno de ustedes? La última, ¿cuáles creen que serían sus sensaciones si alguna persona o circunstancia no les permitieran cumplir los planes y sueños que tienen para su futuro? ¿Te imaginas, Paola, que no pudieras cumplir lo que tienes pensado para el futuro? Hay muchas personas que me dicen que no lo puedo lograr, muchas. ¿Por qué? Porque me dicen que primero no estoy apta porque soy madre. Pero como hay personas profesionales de policía, Sí. de mi carrera, que me dicen que sí puedo. Me dicen que no me puedo afectar. ¿Tú qué crees? Digo que no, que eso no me puede afectar. Mi hijo no enreda a nadie, mi hijo no me está amarrando. Si mi hijo me hubiera amarrado, yo no estaría con él. Estaría, no sé dónde. Ok. Hablemos de dignidad. Porque cuando hablamos de dignidad, vamos a tocar esos aspectos que nos afectan. ¿Qué pasaría? Es que bueno, es que el tema de Paola es complejo porque es que es un hijo. Ustedes no se imaginan, porque ¿hay alguien más que sea papá o mamá? ¿No solamente Paola? Ustedes no se imaginan lo que uno siente por un hijo. El vínculo afectivo tan grande que tiene uno por los hijos. Vean lo que hizo Paola. Puso por encima al hijo que a los padres. Y es que así tiene que ser. Primero para uno están los hijos. El orden es enterrar a los padres, no enterrar a los hijos. ¿Se imaginan ese dolor tan fuerte que puede sentir una persona o uno como padre cuando un hijo desaparece? Eso afecta a nuestra dignidad. Imagínense acá, si algo les impidiera realizar algunas actividades o vivir las relaciones que encuentran en su árbol, ¿creen que dejarían de ser ustedes mismos? Actividades. Imagínense, Juan, que ese espacio donde ustedes tienen para poder practicar lo cerraran. Pues se puede buscar otro, pero aún así ese ya es un espacio que uno dice, aquí tengo todos los instrumentos que siempre uso, ya estoy acostumbrado a venir acá, cambiar sería muy drástico. Muy drástico. Karen, ¿dónde está Karen? Sí, Karen, tienes un espacio significativo, ¿cierto? ¿Cuál? ¿La casa de quién? Pues sí, sería la casa de Luisa.
La casa de Luisa. Oiga, todo el mundo para la casa de Luisa. ¿Quién no conoce la casa de Luisa? Bien, la casa de Luisa. ¿Te imaginas qué pasaría si un día esa casa de Luisa desapareciera? Es lo que nos preguntan. ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué sientes? ¿Qué crees que sentirías tú si eso pasara? Yo creo que por un momento me sentiría sola, ya que pues con ella es con la única persona que me la pasa. Entonces sí me sentiría sola. Pero ya después se me haría normal porque ya varias personas me han fallado. Entonces trato como de no pegarme mucho a ellos. Por el momento sí me haría duro. Te lo advierto, Luisa, no me falles. ¿Dónde está otra Karen? ¿Cuáles crees que serían sus sensaciones si alguna persona o circunstancia no le permitiría cumplir los planes y sueños que tiene para el futuro? No puede ser policía. No puede ser policía porque pues acá nosotros, el grupo de la gente que vive acá, consideramos que no te lo vamos a permitir. ¿Qué pasa? Pues yo creo que pues sería muy, pues dejarlo, digamos, el deseo de la persona que me diga que no lo puedo hacer, porque, por ejemplo, alguna persona X, pues es como que no me va a tocar, o sea, me va a tratar un comentario como ahorita en mi reino. Entonces, pues ya depende, digamos, si es mi familia que me dice, o sea, que me detiene, pues ya no sé qué. Pues no sé, yo creo que yo no, pues yo me voy porque eso es lo que yo quiero ser, ¿no? O sea, yo tengo que ser lo que yo siento que, o sea, lo que yo quiero ser. Entonces, pues sí. Entonces, pues creo que, pues depende, o sea, depende de la persona que me diga que no lo puedo hacer. Todo esto a qué va, al tener la dignidad. Cuando uno de estos aspectos, por X o Y circunstancia, no los podemos cumplir o nos lo impiden cumplir, nos afecta nuestra identidad, nos afecta a nosotros y afecta a nuestra dignidad. ¿Por qué? Ser dignos es tener orgullo de lo que yo hago, ser digno es estar contento de lo que yo realizo. Pues si no, la dignidad me permite a mí desarrollar todos esos aspectos de la identidad. Cuando alguien me lo impide, afecta a mi dignidad. Nosotros vivimos acá en Bogotá y sentimos que el conflicto a veces está tan lejos. Pero imagínense que usted puede tener la iglesia, usted puede tener la escuela, el colegio es un espacio significativo. Pero resulta que usted en esa población no puede ir a la escuela, porque la escuela es un objetivo militar, porque la escuela es amenazada, porque la escuela puede ser bombardeada, porque la escuela es un territorio que puede convertirse en un espacio beligerante y peligroso. Les tengo la escuela, pero no puedo ir a la escuela. No, tenemos el potrero para jugar fútbol, pero usted va a jugar fútbol y le dicen no quieto porque es que campo minado. Entonces toda esa serie de situaciones afectan nuestra dignidad. ¿Cuándo? Cuando no podemos ser felices, cuando no nos permiten desarrollar estos aspectos que tenemos acá. Por eso es importante que tengamos en cuenta ese aspecto digno. ¿Alguno de ustedes ha sufrido una situación donde no le permitan ser? Donde alguien lo ha señalado y le dice, venga, es que eso no lo puede hacer, o le prohíbo, o le impido. Carretero, está que habla, pues. Desahógate, ¿no? Nomás cuéntenos una. Uy, aquí. Pues, no aquí en el salón, pero sí aquí en el colegio donde me he señalado por muchas personas. Por lo que es. ¿Qué es lo que uno es? Pues que mi orientación es diferente a las demás. Entonces, pues eso ha traído muchos malos comentarios y me ha señalado mucho. O sea, carretero, eso es una de las cosas que afecta nuestra dignidad. Pero no la expresamos. No la expresamos, ¿por qué? ¿Por qué no la expresa? Por miedo. Vean cómo eso afecta nuestra dignidad. O sea, no tiene derecho.
las demás personas se sienten capaces de señalarlo, decirle usted no, o usted X, o usted Y. ¿Lo han hecho? ¿Estudiantes? ¿Dentro del salón? Señalen al que sea, pero es en el colegio. ¿Y qué ha pasado? Pues no sé, la vida me ha enseñado que no debo poner como tanta importancia a eso. Pero vea que si le afecta. Pues obvio, pues sí, obvio que me afecta, pero pues es como, o sea, es algo que no me reservo, algo que yo digo me afecta, pero no tengo que demostrarlo, tengo que sentirme menos por eso, pero no tengo que, como no tengo que mostrarle a esa persona que me está haciendo sentir menos, porque eso ya es como un favor. Sí, eso es darle la razón. Y en su caso, ¿cómo le dan ese aspecto? ¿Qué pasó? No me presento los aspectos. ¿No? ¿No me toquen ese vals? Bien. Vean que tocar los aspectos para nosotros es muy complejo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es que afecta nuestra identidad. Entonces el carretero tiene que ocultar, tiene que esconder, tiene que aparentar, y eso no nos permite ser felices. O sea que directamente se están metiendo con lo que yo soy. Está afectando mi identidad. Y cuando afecta mi identidad, ya no soy feliz. Y cuando ya no soy feliz, afecta mi dignidad. Quiero que tengamos el concepto de dignidad. Es eso que me permite a mí ser. Y yo digo una cosa, carretero. ¿Ya entendí esto? Afróntelo. Manéjelo. Usted no tiene por qué esconderse. Y a la gente puede que no le guste. Pero créame que tenemos espacios donde usted puede socializar, hablar, y en la medida que nosotros podamos socializarlo y hablarlo, va a ser mucho más natural para esas personas, entre comillas, que no aceptan un tipo de orientación sexual diferente. Es que nosotros podemos ser lo que nosotros queramos, porque es lo que nos hace a nosotros ser felices. Y es triste, pero ese tipo de situaciones termina usted siendo infeliz. ¿Listo? Entonces manejemos. Vea, yo no tenía ni idea y manejemos ese concepto. Les estoy entregando a ustedes una hojita. También la tienen que pegar en el cuaderno. Y es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Quién la va a leer? Dale. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Vean lo que dice tan importante. Carretero, apréndase eso. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos. El afrodescendiente, el indígena, el rom, todos. Y dotados como están de razón y conciencia. Vean ya cómo hablamos del ser humano. Y dotados como están de razón y conciencia. Todos los seres humanos tenemos razón y conciencia. Deben, o sea, todos deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ese es el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La van a pegar ahí en el cuaderno, ¿listo? Y vamos a hacer ustedes una reflexión con base en ese artículo de los derechos humanos. Ahorita no, les va a quedar de tarea, ¿listo? Entonces la organizan, la pegan, ¿listo? Para que podamos hablar de los derechos humanos en la próxima clase. Igualmente para la próxima clase necesito, vamos a trabajar, ese día quiero que se organicen en parejas y vamos a trabajar una sopa de letras. Esta sopa de letras, coloquen ahí por favor, esta sopa de letras tiene las siguientes palabras: bienestar, tesoro, no, tranquilo, estoy leyendo, bienestar, tesoro, familia, digna, ustedes, territorio, escondido, exploradores, justicia, vida, sueños, travesía, miedos, voces y memoria.
Entonces vamos a, no se adelanten, tranquilos. Vamos a trabajar esta sopa de letras acá en el salón de clase por parejas y vamos a hablar de esos conceptos, de cómo nos afectan a cada uno. ¿Claros? Esa es la tarea para la próxima clase. Pegan eso, hacen la reflexión en torno al derecho humano, al primer artículo de los derechos humanos y vamos a socializarlo la próxima clase. Cerremos. ¿Quién me quiere decir qué es la identidad? Mira, Es lo que nos hace ser nosotros mismos y no otra persona. la identidad es lo que nos hace ser nosotros mismos y no otra persona. No somos iguales a nadie. Eso quiere decir que hay más de 6.000 millones de identidades en el mundo. Porque cada persona tiene su propia forma de ser. Muy bien, mira. Algo que no significa que cada uno es diferente. Identidad. Y dignidad. Juliana. Muy cerquita. Es. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ayúdenme. La razón del ser. Explíqueme eso de la razón del ser. Ser uno mismo. Dignidad, digamos, dignidad. Dignidad sería como el sentirme bien con la identidad, sentirme bien con lo que soy. Y digamos, si alguien altera esa identidad, pues nuestra dignidad estaría involucrada. Bien, ¿qué tengo que hacer yo para que esa dignidad vuelva a estar arriba? Seguir haciendo lo que me gusta y siendo feliz. Dignidad es eso, ser feliz. Pero que no me pisoteen mi felicidad. Y si alguien me pisotea la felicidad, mi trabajo, aunque no es fácil, es luchar por levantarla. Debo ser al otro y decirle, venga, mira, qué pena, pero usted tiene su forma de ser. Yo le respeto su forma de ser. Es su identidad y es su dignidad. Yo no puedo pasar ni violentar eso que usted es. Entonces usted tampoco puede sobrepasarse y violentar lo que yo soy. ¿Claros? Y eso nos pasa en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Empecemos desde la casa. Nosotros no podemos permitir que nos pisoteen nuestra dignidad, ni siquiera desde nuestra misma casa. Pero ojo, usted tampoco lo puede hacer. Porque es que nos pasa, yo no quiero que me hagan a mí nada, pero yo sí lo hago. Yo sí juzgo, yo sí señalo. Yo sí digo, es que usted es que fulanito, es que no debería. Ese es el tema. Yo no puedo ni que lo hagan conmigo, pero yo tampoco lo puedo hacer con nadie. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias por su tiempo. Aquí paramos, muy amables, y yo doy la tarea para la próxima clase. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Sí, con mucho gusto. ¿Alguien que con alguna situación, inquietud? El ego tiene que ver con la dignidad. ¿El ego tiene que ver con la dignidad? Yo diría que no tanto el ego, sino más ese amor propio. ¿Listo? Tiene que ver con la dignidad. No tanto el ego, porque es que a veces el ego es creerme más y superior que todos los demás. No, hablemos del amor propio. ¿Sí? De ese el quererme a mí mismo. La autoestima sí tiene que ver con la dignidad. Si usted tiene una baja autoestima, usted está permitiendo que los demás pasen por encima de su dignidad. ¿Listo? Entonces sí, el amor propio. Sí. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿La hipocresía? Sí, desafortunadamente usted es así, pero son situaciones que usted tiene que solucionar y corregir, porque obviamente esto afecta la imagen que usted tiene para con los demás. Bien, muchachos, muchas gracias, terminamos ahí. Gracias, chao. Nos vemos. Se puede evidenciar que el curso se muestra receptivo al trabajo en grupo y al socializar situaciones propias de cada estudiante en torno a su vida y contexto social, comprendiendo que es la dignidad de cada persona y cómo todos debemos promover el respeto por ella. El trabajo que hicimos con los árboles, pues acá podemos ver uno de los ejemplos que ellos tienen, y en el momento de socializarlo, pues salieron muchas cosas a flote, muchos sentimientos que ellos guardan, que temen, que les es difícil expresar por la misma forma en que se señala esas identidades.
Ejemplo de eso tengo lo que ocurrió con el joven carretero, que pues aquí en clase abiertamente expuso su orientación sexual y pues la situación de dignidad que vive, de cómo lo señalan, de cómo lo afectan, de cómo lo maltratan, incluso desde la misma casa. Pues fue un tema que no hablamos mucho de eso, pues porque no era el momento en el espacio, porque el contexto pues se me salía de las manos, pero sí el ejercicio es muy valioso en la medida que me permite reconocer esas diferencias de cada uno de los jóvenes y proyectarlo para que los demás entiendan que logramos el objetivo, y es que ellos, cada uno de ellos es portador de esa dignidad y que su identidad es lo que los hace ser felices. También salió el caso de la niña con su bebé, con su hijo, y cómo proyectar su vida hacia el futuro de su hijo para ella es fundamental dentro de su desarrollo, dentro de sus sueños y dentro de esa vida digna que ella espera tener y darle y proporcionarle a su hijo. ¿Quedan actividades pendientes por desarrollar? Pues el tema es muy amplio y es un abrebocas para desarrollar el tema del conflicto armado en Colombia. Hablaremos del desplazamiento forzado, del exilio, de las víctimas. Entonces eso que nosotros tenemos acá es un insumo más para las próximas clases que desarrollaremos con los muchachos. Se tiene proyectado de hecho que una tarea para que ellos hagan la reflexión en torno al primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a trabajar una sopa de letras con unos conceptos que tienen que ver con la dignidad, y eso nos va a introducir en el tema del conflicto armado en Colombia, porque es que vivimos una situación muy compleja en el país, tanto interna como externa. También nos tiene que abrir un espacio para hablar de la situación de Venezuela, la inmigración de muchos venezolanos. Vivimos en ese contexto escolar y es tremendo ver la sensación de xenofobia que se genera contra estas personas. Entonces quiero que ellos entiendan que no es hablar del veneco, no es hablar y pisotear la dignidad de los demás, sino es traerlos a nuestro contexto, acomodarnos a ellos y hacerles sentir pues, que son seres humanos, que son personas dignas. Entonces esas son situaciones y tareas que nos van a quedar pendientes pues,